Que no hace falta presentar, todos conocemos a Federico, sevillano de devoción y de corazón, viejo amigo y que viene viniendo a las jornadas casi desde el comienzo, o quizás desde el comienzo, y que a todos le queremos mucho. Venga, adelante. Pues nada, muchas gracias. No hay nada como tener un buen amigo para que te haga una presentación, ¿no? O sea que ahí vamos. Bueno, pues buenas tardes a todos. Agradezco especialmente la presencia del padre provincial de los franciscanos conventuales, Fray Juan Antonio Adánez, que amablemente ha deseado asistir a esta ponencia sobre el padre Castro. Y agradezco especialmente también pues, a todas esas personas que tuvimos la suerte de conocerle, que también pues, han hecho un esfuerzo para venir pues, desde nuestro y su querido barrio Alcosa para estar esta tarde con nosotros un ratito, ¿no? Con este título, bueno, diríamos que hemos visto una pequeña proyección, pero bueno, son fotografías ya muy conocidas y tampoco pasa nada, no funciona, pues tranquilos, o sea que hablaremos y con sumo gusto. Con este título, el padre Lorenzo Castro, franciscano conventual, un mártir superviviente, vamos a explicar el testimonio del padre Lorenzo Castro, franciscano conventual que residió en Sevilla los últimos años de su vida y en este lugar descansó en el Señor y espera la resurrección de los muertos. Providencialmente, tuve ocasión de hablar con él en algunas ocasiones y participar en la misa que diariamente, a primera hora de la mañana, celebraba en la capilla de la Beata Ana María, en el colegio de Nuestra Señora de los Reyes, en el Parque Alcosa, centro de educación infantil, regentado entonces por las religiosas de San José de Curí. Diariamente predicaba 2 minutos, o minuto y medio, generalmente centrado en el santo del día. Y recuerdo que esa idea nos ayudaba a todos los asistentes a centrarnos. Parque Alcosa es un barrio que dicen toma su nombre de las iniciales del promotor, el constructor valenciano Alfredo Corral, Sociedad Anónima, Alcosa, Alfredo Corral, Sociedad Anónima. Y la parroquia tiene el nombre de Nuestra Señora de los Desamparados, patrona de Valencia, cuya imagen veneran en el interior del templo. Agradezco también la presencia del hermano mayor de la Cofradía de la Hermandad de Nuestra Señora de los Desamparados. Esta parroquia está encomendada a los franciscanos conventuales y ahí estuvo destinado el padre Castro durante más de un cuarto de siglo. Hombre discreto, el día de su funeral me enteré de que había escrito unas memorias autobiográficas de la guerra y consiguió un ejemplar. Se titula El inquilino de la chimenea y como subtítulo Memorias de la guerra de 1936. Y aparece con 2 fechas, editado en Palencia el 1 de agosto de 1975, aunque el texto está firmado en Sevilla el 20 de septiembre de 1974. Posteriormente, alguien ha tenido la feliz idea de subirlo a internet. Si ustedes teclean El inquilino de la chimenea, encontrarán el texto, que pueden descargar y leer. Les aseguro a todos que no se arrepentirán. Seguro que les encantará leerlo. Un ejemplo de sufrimiento y perdón. Por tanto, son memorias de hechos vividos menos de 40 años antes. He estructurado mi intervención en 4 puntos. La introducción, en primer lugar, que es lo que acabamos de hacer. En segundo lugar, la vida del padre Lorenzo Castro. En tercer lugar, el padre Castro, inquilino de la chimenea. Y en cuarto lugar, consideraciones finales. Segundo punto, vida del padre Lorenzo Castro. Vamos a comenzar con unos breves datos biográficos sacados de la semblanza que escribió Fray Gonzalo Fernando de Gallardo Jiménez, franciscano conventual, a quien agradezco mucho su inestimable colaboración, sin la cual no habría sido posible preparar esta intervención. Dicho de otra manera, habría sido mucho más pobre el contenido de esto. También agradezco la generosidad del profesor Francisco Corona Pariente, también aquí presente, que es un extraordinario divulgador de la obra del padre Castro en Sevilla. Comienza Fray Gonzalo presentando este encuadre. Cito textualmente. Lorenzo Castro del Río ha sido un franciscano conventual que ha encarnado el carisma de San Francisco a lo largo de casi todo el siglo XX. En medio de la complejidad de su tiempo, en todo lo que le tocó vivir, se mantuvo fiel a la llamada de Dios y se empeñó en vivir hasta las últimas consecuencias su ser hermano menor y sacerdote de la Iglesia Católica. 3 circunstancias concretas de su larga vida pueden ser luminosas para los creyentes del siglo XXI. Su experiencia de la Guerra Civil de 1936 al 39 fue un auténtico crisol, pues se mantuvo fiel a Jesucristo en medio de la persecución más cruel. Después se entregó al desarrollo y maduración de la orden en España,
asumiendo puestos de gran responsabilidad en la formación de los hermanos y en la tarea de gobierno. Más tarde tuvo lugar su entrega más directa a la vida pastoral, donde supo conjugar con gran maestría la dimensión vertical con la dimensión horizontal de la experiencia cristiana. Siempre le encontraremos sostenido en su amor a Jesucristo, una entrañable devoción a la Virgen María y un profundo sentido de pertenencia a la Iglesia Católica, y dentro de ella a la Orden Franciscana Conventual. Hasta aquí la cita de Fray Gonzalo. Pienso que después de esto sobra lo demás, pero conviene que nos fijemos en algún detalle y especialmente en su experiencia de perseguido por ser sacerdote de Jesucristo y su vivencia de misericordia y perdón. El padre Castro era natural de la provincia de Palencia, nació en el año 1912 y con 14 años, en 1926, ingresó en el seminario franciscano conventual que se encontraba en Granollers, provincia de Barcelona. Estudió filosofía en la ciudad italiana de Osimo, relativamente cerca de Asís. Osimo. Y también cerca del mar Adriático, al oriente de la península italiana. En el año 1933, con 21 años, fue enviado al Colegio Internacional de la Orden en Roma, donde se licenció en teología. En Italia hizo la profesión solemne el 19 de marzo de 1934, día de San José, y recibió el orden sacerdotal el 28 de junio de 1934. Fray Gonzalo dice textualmente: en estos años de formación demostró una gran capacidad intelectual, gracias a la cual adquirió una sólida preparación humanista, filosófica y teológica, que le capacitó para desempeñar importantes responsabilidades y múltiples tareas docentes y apostólicas. Fin de la cita. Por lo tanto, hasta aquí todo va muy bien. Tenemos un fraile muy bien preparado, que regresa a España en el verano de 1935, ya sacerdote, y con los estudios realizados con las máximas calificaciones. ¿Dónde va a vivir? Pues en Granollers, que era entonces el único convento de la Orden de Franciscanos Conventuales en tierra española. Cuando el 18 de julio de 1936 se produce el alzamiento nacional contra el gobierno republicano en el Frente Popular y tras el fracaso de la rebelión en gran parte de España, y en concreto en Cataluña, los revolucionarios toman el poder y establecen un régimen de persecución religiosa por el cual pretenden el exterminio de los religiosos. En Granollers vivían 13 religiosos en la comunidad del convento franciscano y 6 de ellos sufrieron el martirio. Actualmente son beatos. San Juan Pablo II los beatificó el 11 de marzo de 2001. El padre Castro logró sobrevivir al martirio y después de la guerra tuvo la oportunidad de perdonar a uno de los que intentaron matarlo, pero de eso hablaremos después. Sí destacar, en palabras de Fray Gonzalo, y cito textualmente: si los 6 beatos mártires, compañeros del padre Castro, murieron perdonando y confesando la fe, bien podemos afirmar que durante este último periodo de la guerra civil, el padre Castro ayudó cuanto pudo a los nacionales que tenían retenidos los republicanos y después a los republicanos que iban a ser represaliados. Por eso es justo poner de relieve su experiencia de perdón, pues pudiéndolo hacer, nunca denunció a algunos perseguidores suyos o de otros frailes que reconoció después. Es más, ayudó a algunos republicanos a rehacer sus vidas y volver con sus familias. Jamás pensé en ulteriores venganzas, afirmaba en 1996. En situaciones límite como aquellas, se descubre fehacientemente lo que uno lleva en el corazón y cuáles son sus convicciones más profundas, las que sostienen y alientan su vida. Hasta aquí la cita de Fray Gonzalo. Acabada la guerra, con una España destrozada humana y materialmente, el padre Castro se dedica a la curación de las heridas en el más amplio sentido de la expresión y también a la restauración de la orden en España de los franciscanos conventuales. Recuerdo que en el año 2003 tuve ocasión de hablar con un compañero suyo en la iglesia de los franciscanos conventuales en Venecia y recordaba con mucho cariño al padre Castro, que se considera el restaurador de la orden en España. Tras su muerte dijeron de él que fue el alma del renacer de la orden en España. Gracias a Fray Gonzalo, conocemos la carta que escribió en 1941 dirigida a todos los frailes y jóvenes que estaban en formación. Leo textualmente: únicamente cuando el corazón del sacerdote
y mucho más el del sacerdote franciscano, por la semejanza de nuestro seráfico Padre con Jesús, lata a la par del corazón de Cristo. Únicamente cuando el sacerdote está en íntima relación con Cristo, cuando participe de su vida de oración, de su vida de sacrificio, de su vida de obediencia, de su vida de mortificación, únicamente entonces será cuando el sacerdote cumplirá dignamente su misión, cuando, a semejanza del apóstol de las gentes, no conocerá obstáculos, superará dificultades, se sacrificará por sus hermanos, amará las penalidades de la vida religiosa, le será grato el retiro, no buscará relaciones seglarescas, se considerará siempre el último. Como la orden nombró al padre Castro cargos de responsabilidad, se dedicó a la expansión de la orden. En sus escritos autobiográficos lo dice así: verdaderamente que la sangre de nuestros mártires ha hecho descender del cielo copiosa gracia y bendiciones sobre nosotros. Porque en 35 años, desde 1905 a 1940, solo pudo fundarse una casa, Granollers. Y desde 1940 a 1975 se han multiplicado seminarios, conventos, colegios y parroquias. Y esta obra de expansión, obra de Dios, la protagonizó el padre Castro con la fundación de comunidades en Tarancón, provincia de Cuenca, con parroquia y colegio, el convento de Utiel en la provincia de Valencia, en Madrid, parroquia y posteriormente seminario mayor, en Palencia, el seminario menor, el convento de Zaragoza y finalmente en Sevilla, a comienzos de los años 70 del siglo XX. Todo ello con la colaboración de muchas personas y también de otros hermanos franciscanos capuchinos y franciscanos observantes. De Sevilla tendremos que decir algo por aquello de que estamos en esta maravillosa ciudad. En el año 1972 se fundó el convento y en 1974 la parroquia. Todo ello con la ayuda de los vecinos y de muchos benefactores. Porque los que tuvimos la suerte de conocer al padre Castro, nos dimos cuenta de la excepcionalidad humana y cristiana de este humilde y sencillo hombre de Dios. Este dato es importante, porque después de tantos cargos en la orden, el último fue de padre provincial, fue nombrado párroco, y aquí su vida da un giro radical. Así lo cuenta padre Gonzalo, leo textualmente. Es nombrado párroco de Santa Clara de Madrid y más tarde de Nuestra Señora de los Desamparados en Sevilla. Y va a ser, en torno a la actividad pastoral en ambas parroquias, donde va a alcanzar en vida una fama de verdadero santo. Estamos todos de acuerdo. Va a ser el hombre bueno, sencillo, instrumento de paz y bondad. El hombre que vive y se desvive por los demás. El hombre al que sobre todo le importan las personas. Recorre casa por casa, piso por piso. Habla 1 y 1000 veces con cada persona y de todos conoce sus problemas, pero sus íntimos, sus predilectos son los pobres, los enfermos, los que no tienen trabajo. Será en Sevilla donde el padre Castro viva la otra época más fecunda de su existencia tras aquella primera de consolidación de la provincia desde Granollers. En la barriada Parque Alcosa pasará sus 28 últimos años. Aquí verá nacer un barrio de familias trabajadoras muy humildes. Vivirá junto a ellas su pobreza y sus miserias. La mayor lacra de esta sencilla población de casi 30.000 habitantes fue la necesidad de encontrar un trabajo digno. El padre Castro se hizo solidario con el drama de cada familia que sufría la angustia de no poder alcanzar un derecho tan elemental y vital para la existencia. No le importará humillarse cuantas veces sea necesario ante los empresarios para alcanzar el puesto de trabajo para muchos de estos necesitados. ¿Cuántas familias recordarán su inestimable ayuda, verdadera redención para ellos? Como otro Francisco, el padre Castro se convertía así en verdadero instrumento de paz y bien para los vecinos del barrio. Hasta aquí la cita. Tercera parte. El padre Castro, inquilino de la chimenea. Pasamos ahora a la siguiente parte, su testimonio como víctima de la persecución. Para contextualizar, el convento de Granollers había sido fundado en 1905 y sufrido distintos avatares. Su comunidad tuvo que salir precipitadamente y abandonarlo por razones de seguridad en 1909, cuando la Semana Trágica, en 1931, cuando la quema de conventos tras la proclamación de la República, en 1934, cuando la Revolución de Octubre,
en 1936, después de las elecciones de febrero, y ese mismo año al comienzo de la guerra. El 18 de julio de 1936, la comunidad del convento estaba formada por 9 padres, 4 hermanos, un oblato, un novicio y 12 postulantes. Total, 27 personas. Si descontamos los postulantes, quedan 15. De esos 15, 6 sufrieron martirio. Son los padres Pedro Rivera Rivera, superior de la comunidad, Dionisio Vicente Ramos, Alfonso López López y Modesto Vegas Vegas. Y los hermanos Francisco Ramón Játiva y Miguel Ramón Salvador. En sus memorias autobiográficas, el padre Lorenzo Castro cuenta las peripecias que sufrió, su encarcelamiento, la saca de la prisión, su fuga en la noche y los disparos, y cómo buscaba refugio en sucesivas casas, que abandonaba para no comprometer a los dueños y que fueran fusilados por causa de esconder al religioso. De esta forma, le ofrecieron un escondite verdaderamente original. La chimenea de una masía, de una casa de campo, de forma que se ocultara dentro y a deshora pudiera salir de su escondite y moverse un poco. Cuando habían pasado 2 años de guerra, pudo salir y prudentemente presentarse a las autoridades republicanas, que en 1938 prometieron respetar la vida de los religiosos y destinarlos a misiones sanitarias, y así llegó al final de la guerra. Cuenta él que durante la guerra ayudaba cuanto podía a los perseguidos por los republicanos, y al acabar la guerra se dedicó a ayudar cuanto pudo a los perseguidos por los vencedores. Así lo cuenta él. Hice lo que pude por todos y cada uno de ellos. Este fenómeno se dio en muchas personas que supieron vivir desde el primer momento el espíritu cristiano del perdón, la misericordia y la reconciliación. Al final de las memorias de la guerra leemos lo siguiente, es el final del libro del inquilino de la chimenea. Cuando los miembros del comité de Granollers en la carretera de Caldas de Montbui dispararon 4 tiros para asustarme, yo intenté huir y perderlos de vista en medio de los bosques. Cuando no pude correr más y mis fuerzas físicas se agotaron, unos campesinos me rodearon y uno de ellos levantó su horca para descargar su rudo golpe sobre mis espaldas en medio de unos trigos que inclinaban ya sus frutos dorados. ¿Razones? Sencillamente porque los religiosos eran unos gandules inútiles y nocivos para la sociedad. Yo entonces le dije que los religiosos trabajábamos siempre, que no hacíamos mal a nadie, que nuestra misión era continuar la obra redentora de Cristo, que pasó haciendo el bien en todas partes y derramándolo a manos llenas. Pues bien, una tarde de los primeros días, después de nuestro regreso al convento, acabada la guerra, volvía yo por la carretera de Caldas de hacer una visita a mi bienhechor señor Isidro Durán, que era uno de los que lo habían protegido. A cierta distancia veo que sube un hombre en dirección contraria a la mía, hacia Beluida. Me parece repentinamente recordar aquella cara, aquellas facciones. Esforzando la memoria, me doy cuenta que se trataba de aquel señor que por los campos de Guisadmunt me quería matar con una horca en los primeros días de la guerra. Buenas tardes, señor, buenas. Me parece recordarle a usted. Tal vez, repuso él muy tranquilo. ¿No estaba usted el año 1936, el mes de julio, trabajando en casa de Campuyal de Guisadmunt? Sí, por cierto. ¿Y qué interés tienen estas cosas pasadas hace 3 años? Como yo todavía iba vestido de miliciano, no podía imaginar con quién podía hablar. Entonces le digo, ¿recuerda usted que una tarde de julio usted con otras personas rodearon a un religioso en pleno campo cuando dicho religioso escapaba de las manos del comité de Granollers y usted levantó la horca para matarme después de muchos improperios? Le salen los colores a la cara, se ruboriza, se pone de rodillas y llorando me suplica le perdone, porque dice, no sabíamos lo que hacíamos. Contestación del padre Castro, buen señor, recuerda entonces lo que yo le dije, que los religiosos y sacerdotes éramos personas buenas, que no hacíamos mal a nadie, que nuestra misión era hacer bien a todos. Su vida está en mis manos en estos momentos políticos, pero vaya en paz y gracia de Dios, que yo no pienso decir nada a nadie ni denunciarlo a la justicia. Termino como comencé estas páginas. El ideal de todo religioso en los conventos ha de ser trabajar, hacer bien a todos, ser luz del mundo, sal de la tierra, para que en expresión de San Pablo
los que no nos conocen, los que nos odian, se avergüencen y no puedan decir nada malo de nosotros. Y así termina el libro. Después de esto, ¿qué más decir? Consideraciones finales. El padre Castro fue un mártir superviviente porque sobrevivió al martirio y varias veces estuvo a punto de morir en los difíciles años 30. Pero supo mantener su fidelidad a Jesucristo y su entrega a los demás, buscando siempre el bien de todos, incluso de sus enemigos. Hemos visto cómo supo perdonar a quienes le intentaron matar por el solo hecho de ser religioso. Por eso propongo que nos encomendemos a los beatos mártires franciscanos conventuales y al padre Lorenzo Castro, el párroco de Alcosa, con el deseo de que su vida ejemplar nos ayude en el camino hacia el cielo, a donde todos estamos llamados y donde todos debemos ir, y que no falte nadie. Quiero terminar con esta frase de la homilía de San Juan Pablo II en la misa de beatificación de los 6 mártires franciscanos conventuales, el 11 de marzo de 2001. Que María, Reina de los Mártires, nos ayude a escuchar e imitar a su Hijo. A ella, que acompañó a su divino Hijo durante su existencia terrena y permaneció fiel a los pies de la cruz, le pedimos que nos enseñe a ser fieles a Cristo en todo momento, sin decaer ante las dificultades. Nos conceda la misma fuerza con que los mártires confesaron su fe. Por eso, os invito a todos a encomendar al padre Castro, a pedir su intercesión con la estampa que se ha repartido. Muchas gracias. Por aquí me indican que tenemos las estampas que están repartidas. Mirando para mí, Con la estampa. Vale, perfecto. Yo todo obediente. Gracias. Si alguien quiere hacer alguna intervención, está con todo. Adelante. Es María Dolores, me parece, ¿no? Mira, para mí el padre Castro es santo. Somos todos del barrio y lo hemos conocido. Pero él merece ser santo. Porque los santos son los que hay alguien que dice que ha tenido un milagro, lo que ha hecho con esa persona, ¿no? Y por eso pues lo hacen santo, ¿no? Pero que el padre Castro no le hace falta una vara mágica para hacer un milagro, porque lo ha hecho en el barrio. Todas las personas de este barrio han estado con él y están. Yo todavía estoy pasando un cáncer, ¿vale? Y yo me he encomendado a él, yo estoy pasando el cáncer. Estoy bien, pero a mí lo que me ha quitado el padre Castro es el miedo. Yo no he tenido miedo ningún miedo. Entonces para mí es santo. Tenemos que luchar para que él sea santo, por lo menos que lo... Pues a rezarle. Y ha evangelizado el barrio, un barrio de gente diferente, de puntos diferentes, y él ha ido evangelizando ese barrio. No hacía falta ni que hablara, porque él con su imagen por el barrio ya iba evangelizando. Efectivamente, acaba de enseñar una cosa muy interesante. Muchas gracias, María Dolores, por tu intervención. Acaba de señalar algo muy importante, y es que el padre Castro tuvo, entre sus muchas cualidades, la capacidad de saber unir a todos, con distintas ideas, distintas procedencias, distintos niveles culturales, sociales y demás. Pero el padre Castro es que era la referencia del barrio, o sea, para arriba y para abajo. Don Juan Antonio, muchísimas gracias. Siéntese ahí, por favor. Él es el que tenía que haber hablado del padre Castro, no yo, pero bueno. Que va, para mí ha sido una cosa providencial, le decía a él, que justamente en estas jornadas martiriales aparezca la figura del padre Castro. Estoy muy emocionado, claro. Yo viví con él 4 años, mis primeros 4 años. Yo era un jovencito de 25 años que venía de la Gregoriana, de Roma, y de repente me dice el provincial, pues tu destino es Sevilla. Yo no había venido en la vida yo a Sevilla y tal. Y yo creo que fueron los años más bonitos de mi vida, no porque fueron los primeros, sino por vivir, entre otras cosas, con él y al lado de él, ¿no? Porque se aprende con él.
No, aparte de todo lo que se ha dicho, por cierto, enhorabuena, fenomenal. Qué pena que no esté el padre Gonzalo, ¿verdad? Que es el que ha animado la causa. Desde hace unos años estamos ya metidos en esta historia, en este camino, que no sabemos si culminará o no. Lo importante es el camino, no la meta, sino el camino que vamos recorriendo. Y lo primero que hicimos fue pedir permiso al señor arzobispo de Sevilla para trasladar su cuerpo desde el cementerio a la parroquia. Eso ya está conseguido, ya descansa allí a los pies de la Virgen de los Desamparados, en la que fue su parroquia querida, ¿no? Parroquia que ha tenido además unas transformaciones bien bonitas estos últimos años para adecuarlo todo. Ese paso es importante, pero hacen falta otros muchos, pero bueno, eso ya hay un comité y tal. Pero yo creo que un capítulo importantísimo del Padre Caso va a ser algo así como anécdotas. Esto es como las florecillas. El Padre Caso da lugar a un libro, a una florecilla del siglo XX. Porque es que era un hombre lleno de cosas, muchas de ellas graciosísimas, pero otras tremendas. Porque el Padre Caso unía una inteligencia excepcional, no hay que olvidarlo, pero con una especie de simplicidad franciscana, entre comillas. A veces hasta el extremo de que eso le creó problemas enormes. Porque para ciertas cosas no tenía filtro, lo decía. Mira, un ejemplo, dos os pongo para que os riáis un poquito. En los años antes de morir Franco, años 1970 o así, viajaba de Barcelona a Madrid y entonces, ya sabéis que en la época de Franco había en los trenes había un policía, un guardia en cada vagón, cada dos vagones, ¿no? Era una pareja de guardia civil por el exacto. Entonces, justo está con una pareja americana, y él iba con su hábito y tal, y empieza el americano, no, es que en España no hay libertad y no sé qué, porque vosotros españoles y tal. Y ¿cómo que no hay libertad? Nosotros vivimos con una libertad absoluta. Y aquí se puede decir, no podéis hablar, podemos decir de todo. Y dice, y se le pone en pie y dice, muera Franco. Bueno, ya se sentó. Murió 5 años después. Se sentó, todo normal, cuando llega el tren a Atocha, va a bajar y tiene a 2 policías. A 2 policías. Le detienen, le llevan a la cárcel, aquí a Carabanchel, y con tan buena suerte que un íntimo amigo suyo era el gobernador civil de Toledo, que era catalán, había sido alcalde en Granollers. Bueno, llamaron rápidamente al ministerio y bueno, intercedió el ministro y salió, porque dice, si es que lo he hecho por el bien de España, una inocencia, lo he hecho por el bien de España, para que vean los extranjeros que aquí tal. Pero hay otra buenísima del lado contrario. Antes de la muerte de Franco también, en 1974, Parque Alcosa, un barrio complicado en el sentido de gente sencilla, humilde, pero políticamente, bueno, pues ya sabéis, a ver, exacto, más bien de izquierdas, etcétera, como no podía ser de otra manera, a ver, ¿con dónde vas a estar situado y tal? Pero él se llevaba muy bien con todo el mundo, pero especialmente con un señor que ha muerto ahora llamado Paco el Zapatero, que era el presidente del Partido Comunista. Entonces, el Partido Comunista tenía mucha fuerza, luego desapareció prácticamente, ¿no? En estas, en una especie de manifestación, antes de morir Franco, pues le detienen, le llevan a la cárcel, y fue la mujer y la familia a interceder, y el Padre Castro fue a la cárcel de Sevilla a decir lo buena persona que es Paco, que era verdad, lo trabajador que es Paco, que era verdad, el alma cristiana de Paco, que era verdad, decía el alma cristiana, claro, porque un hombre entregado a los demás. Total, que el testimonio del Padre Castro fue suficiente para que saliera esa noche de la cárcel. Cuando esto se supo una cosa, el Padre Castro entró, le llevaron a hombros, y la gente aplaudiendo, entró a hombros en el Parque Alcosa. O sea, tiene una de anécdotas como esa, cuento 2, pero tiene 200.000. Nosotros, era una provincia muy pobre, cuando se reestructura la orden, haciendo el Colegio de Madrid en el Batán, ¿verdad?, que usted conoce, nos quedamos sin dinero a medio construir, y el provincial dice, Padre Castro, usted que es tan famoso en la orden, que le conocen de los capítulos generales y tal, por favor, vaya a Alemania o a Estados Unidos a pedir dinero.
Y cogió un avión a Alemania sin conocer ni papá de alemán, otro avión a Nueva York sin conocer nada de inglés, y así. Se vino entonces con 5 millones de pesetas. Así, entonces se podía viajar, así, y se acabaron las obras. Pero es que llegado a Nueva York, llega a Nueva York y no tiene nada, o sea, está no hay inocencia. No sé, solo tenía la dirección, no sabía nada. Bueno, pues se hizo amigo de unos judíos en el viaje, muy ricos, que le llevaron con su chofer que estaba esperando en el aeropuerto de Nueva York, o sea, ángeles de la guarda continuamente. Le llevaron a las puertas del convento que tenemos actualmente en Brooklyn, Holy Trinity, en Brooklyn, el centro de Brooklyn. O sea, de una inocencia, sin filtros para cosas, a la vez de una mente muy prodigiosa y muy importante. Bueno, yo dar las gracias, perdón, lo veis que me enrollo mucho, dar las gracias porque para nosotros ha sido un milagro también esta ponencia tuya, un milagro, porque una de las cosas era dar a conocer la figura. El Padre Caso tiene una plaza dedicada al Parque Alcosa. En su día fue el alcalde de Sevilla, fueron los políticos de izquierdas y de derechas, y nos parecía que también se merecía no solo el reconocimiento civil, sino también que este hombre necesitaba un reconocimiento de parte de la Iglesia, por eso hemos comenzado toda esta historia. Así es que gracias a todos, es una tarde preciosísima para la Orden y para la gente del Parque Alcosa sobre todo. Gracias. ¿Alguna cosa más? 5 minutos, alguna intervención, alguna pregunta, 5 minutos. No, solo decir que es precioso que todos los que están aquí hoy de la parroquia, todos lo han conocido el Padre Caso. O de niños, algunos de niños y otros un poquito más. Todo el mundo le ha tratado, ha hablado, le ha tocado, pues muy curioso, mucha gente decía, le voy a tocar, y yo decía, si besas los nudos del círculo, por cada nudo tienes 100 días de indulgencia. Y había gente que hacía 1000, 1, 2, 1000. Porque él iba siempre con el hábito. Luego ya al final de su vida ya se puso la casaca esa. En la estampa, a mí me encanta la fotografía, se lo estaba comentando antes a Fernando, ¿no? Digo, es que es magnífico, porque es que está con la mirada elevada, o sea, así es como realmente yo le he conocido los últimos años, y está mirando al cielo, o sea, es que nos está animando, o sea, hay que mirar al cielo, pero hay que hacer aquí cosas en la tierra, ¿no? Siempre llevaba la mirada arriba. Pues a rezar, Que bueno, en el funeral, yo estuve en el funeral, entonces en el funeral a mí me impactó muchísimo, me llamó muchísimo la atención que cuando llegué me encuentro el féretro y la primera corona de flores que encuentro, Partido Comunista de España, Parque Alcosa. ¿Os acordáis, verdad? Sí. No me dejéis equivocarme. No. Pero bueno, pero es que está mucho mejor. Es que fue el año de la detención de Paco, en el 74, muerto Franco ya en el 76, 77, antes de la Constitución, vino la Pasionaria a un mitin al Parque Alcosa, claro, ¿cómo no va a ir? Entonces, el podium, la Pasionaria, allí, y allí que estaba el Padre Caso. Y entonces la saluda a la Pasionaria y dice el Padre Caso en el micrófono delante de todo el mundo: antes de empezar esta mitin y tal, vamos a rezar una Ave María. Y ahí todo el mundo, la Pasionaria la primera y todo el mundo, Dios te salve. Y luego habló la Pasionaria. Que me viene uno detrás de otra. Muy bien. Bueno, pues nada. Bueno, muchísimas gracias a todos los que habéis venido, ¿eh? La verdad que estoy emocionado de ver tanta gente. Estamos preparando la biografía.